Abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí hay un secreto para concluir este año que todavía, usted dice, pastor, ya faltan 2 meses como que fuera nada. No, 2 meses son pesados, pastor, entonces 2 meses mucho. Pero acá hay un secreto para terminar este 2022 en victoria y encarar, así sin temor, encarar, como quien dice, suelten al toro, ¿no? Encarar el 2023 con toda la confianza que hasta aquí nos ha traído el Señor y nos seguirá sosteniendo. Y dice aquí en Hebreos capítulo 1, habla de Jesucristo, que Él es el resplandor de la gloria del Padre, que Él es la imagen misma de la sustancia del Padre, y que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hasta ahí. Sustenta ¿cuántas cosas? No escuché, ¿cuántas cosas? Sí, porque a veces tenemos esa tendencia que como estamos en la casa del Señor, son cosas espirituales, emocionales, místicas. No, todas las cosas. Y en un instante lo vamos a leer. Cuando digo todo, es absolutamente todo. Estoy hablando de su matrimonio, estoy hablando de su cuenta de banco, estoy hablando de su trabajo, estoy hablando de ese contrato que usted metió, estoy hablando de su salud, estoy hablando de su estado emocional, estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de su alacena, estoy hablando de todas las cosas. Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Y claro, si hay alguien que sabe muy bien esto, es el diablo, el enemigo de nuestras almas, así dice la Biblia. Por eso, de su parte, él celebraba mucho estos tiempos difíciles, como estos últimos 3 años, que en verdad no deberían sorprendernos porque están profetizados. Pestes, guerras, rumores de guerras. ¿No dice así la palabra? Mateo 25. No debería sorprendernos. No los aplaudimos porque duelen, pero el enemigo se regocija. ¿Por qué? Porque hay algo que él ha descubierto. Que cuando nos separa, como nos tocó quedarnos en la casa tanto tiempo, ¿no? Que cuando, y aun cuando regresamos a la congregación, nos tuvimos que guardar la distancia social como nuestras autoridades nos requerían. Que cuando pone el desánimo para decir, no, ya no me voy a congregar yo, o causa alguna herida en el corazón de alguien que ya no se lleva con el otro, es que ya no lo quiero ver, porque solamente sucede en la iglesia, se pelean los hermanos y divorcian a los padres, ¿vio? Ya no voy a ir a la iglesia porque la hermana Pepa no me ha saludado. Oye, ¿y qué culpa tiene el pastor Jonathan? Que usted se peleó con la Pepa. Pero es curioso, hacemos eso. Él sabe muy bien, este enemigo de tu alma, que Jesús nos prometió que cuando estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí en el medio. Escúcheme, Él está ahí en el medio. Usted lo sienta o no lo sienta, Él está ahí en el medio. Esa verdad, si no fuera así, haría al mismo Jesucristo, el creador del universo, mentiroso. Así que eso es así. Lo sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea, le llame a usted la atención o no le llame, Él está en medio. Más o menos ahí por donde anda la cámara, más o menos.
Y si son 2 o 3, más o menos vea el lugar ahí entre 2 y 3, ahí está Él. Más o menos como esa silla ahí donde está el vaso, cuídeme esa silla, ahí está Él. Usted dice, ay, pastor, qué payaso. Ah, sí, payaso. La palabra de Dios es perfecta. Y su inerrancia, donde no hay error, es indiscutible. Él no ha sometido su palabra a la evaluación de ningún hombre. Él es la palabra. Y cuando tú tomas su palabra, y no hablo del libro, hablo de lo que sale cuando tú crees. Porque cuando tú lees la Biblia, es el único libro que el autor se hace presente cuando tú lo lees. Cuando se pontifica desde esta plataforma, cuando se propala la palabra de Dios, cuando se predica, el autor se quiere hacer presente. De hecho, en el principio era la palabra, era el verbo, y el verbo era Dios, y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y que acaso no dice que la palabra es una lámpara a nuestros pies? Se cierra el círculo. Y aquí acabamos de leer que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quite usted a Jesús y su palabra, su verdad, de la ecuación de su vida, y usted va a comenzar a ver la desintegración de las cosas. Esa palabra sustenta es la palabra enecomo, que significa llevar, cargar, como quien levanta a un niño, obvio, un niño y que está medio inquieto, y usted lo tiene que abrazar más fuerte, tiene que ejercer más fuerza porque el niño está inquieto. Si está tranquilo, dormido, tranquilo, usted lo sostiene. Eso que hace la palabra y el poder de Dios cuando Él está presente, cuando vienes a un estudio, cuando te conectas los miércoles de creyente a discípulo, cuando mandas a tus hijos a las reuniones de jóvenes y adolescentes, Él se mete en el medio y los abraza. Los sostiene. El que nos ha sostenido hasta ahora es su palabra. Yo escuchaba al hermano Ramón, le dieron el micrófono, empezó a predicar. Dije, Dios mío, ya no me va a dejar a mí predicar. Inmediatamente le soltó 2 o 3 versículos. Su palabra. Usted dice, deben estar locos. Hacen fiesta cuando alguien se va. Otros lloran. Cuando tú tienes su palabra, tú sabes que esta es la guía que te va a llevar a encontrarte con el familiar que se te adelantó. Si hay un momento para ajustarnos a la palabra de Dios, caminar en el camino de Dios, es ahorita, sobre todo si te tocó como a mí, como al pastor Jonathan, como a Ramón. Hace un rato llamé a una hermanita que la conozco desde, era alumna, falleció su esposo anoche en un accidente de moto. Y le decía, hijita, lo bello es que un día nos vamos a encontrar. ¿Cómo sabe? No somos como los que no tienen esperanza. Y cuando alguien se te adelanta luego de que pasaste tu tiempo de dolor, recuerda, nos vamos a encontrar un día. Y ese que se adelantó, que tanto amabas, te va a decir gracias. Yo sé que en este momento está ahí diciendo, ay, no sueltes la palabra, no dejes el camino porque te quiero volver a ver. Porque hay un solo camino, una sola verdad que te lleva a la vida. Se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Y yo espero encontrarme con todos mis amigos y amados y parientes que se me han adelantado este tiempo. Y estoy sostenido por la palabra del Señor. Cuánta desintegración, ¿verdad? No había
en las estadísticas tanta gente divorciándose como en este tiempo. Y estoy hablando en la iglesia, No habíamos visto tantos niños, adolescentes y jóvenes con depresión como en este tiempo. De hecho, una psiquiatra amiga de la familia le dijo a mi esposa: esta es la generación de adolescentes y jóvenes con más ansiedad desde la historia de la psiquiatría. De hecho, yo vengo de un lugar donde nunca me había imaginado ver tanta devastación. Se llama Ucrania, donde regularmente estamos yendo. Cada mes, si no voy yo, va otro. Europa del Este, especialmente Ucrania y Kiev, la capital de donde mi abuela es nacida allí, era la nación más creyente de toda Europa, con más cristianos per cápita. Y cuando a mí me tocó de la primera vez entrar y tener que pasarla desde el norte al sur, horas y horas, y pasar por esas ciudades que habían sido tomadas por el ejército enemigo de ellos, los rusos, y que luego fueron echados y dejaron una devastación y crímenes horripilantes. Llegar a mega ciudades y están vacías. Nos tocó ver los autobuses llenos de mujeres con niños. Llegar a campos de refugiados con 10, 15 mil, la mayoría niños y mujeres y ancianos. Sus esposos no permitidos salir del país porque están afectados a la guerra. Tener que orar por las esposas que decían: ya me entregaron el cadáver de mi esposo. Los padres, mujeres que eligieron no irse para no dejar a su esposo solo en el frente de la batalla. Pasar por escuelas, universidades, hospitales, escuelas deshechas, desarmadas, pulverizadas con una de esas tantas misiles. Y uno piensa, ¿no? Ahí estudió mi hijo, ahí estudió una persona, se acaba de graduar, se estaba por graduar. Todos los archivos deshechos. ¿Quién le va a recuperar los estudios a todas esas personas? Las oficinas de gobierno pulverizadas. Y mi labor no es ir a ver y transmitirle el morbo de una guerra, porque en verdad no estamos cableados para soportar siquiera imágenes que no me he atrevido a compartir solo con 2 o 3 personas. Pero sí mi labor es contarle un testimonio. Lo que más me golpeó cuando empecé a ir a Ucrania no fue todo esto que le estoy compartiendo, fue cuando me fui a orar. Cuando doblé mis rodillas, porque le digo que ahí usted ora porque ora, aunque sea se persigna de nuevo. Sí, cuando empieza la sirena y los bombazos y todo eso, usted siente que tembló todo y no sabe si dónde cayó, ¿no? Siempre estoy acostumbrado, para mí la oración es como un camino. Uno empieza a orar y continúa caminando y tenemos muchos apoyos como muletas, como andaderas, como bastones que nos tomamos, que es las promesas de Dios, el compañero de oración, la atmósfera donde uno está orando, ¿no es cierto? Y empezar a orar y sabe encontrarse con nada, pero vacío, el mundo espiritual vacío. Recuerdo la primera vez le pedí a mi compañero que
Le dije, ¿sabes qué? Vámonos un día antes, por favor, vámonos un día antes. No por miedo. Claro, lo que pasó es que cuando empezaron las amenazas, todos se fueron y la iglesia se fue. Y los que sueltan la palabra, los que oran, es como que quitaron el tapete donde estaban parados espiritualmente y todo empezó a derrumbarse. Y en ese vacío vemos la desintegración y cada día peor. Usted dice, pastor, yo he visto los videos que usted manda y la iglesia está llena. Sí, pero no me confunda. Está llena de gente que le damos de comer. Son gente no creyente. No sé si usted sabía, y si no, hoy le doy las gracias en el nombre de la iglesia de Ucrania y del pueblo ucraniano. Le estamos dando de comer a 6,000 personas por día. Por día. Por día. Y eso es gracias a usted, a su generosidad, a la iglesia de México. Y claro, por supuesto, si los juntamos en un auditorio y les hablamos de la vida eterna, nunca pensé que llegaría el mensaje de nuevo. ¿Qué pasaría si esta noche el Señor te llama? ¿Se acuerda cuando hacíamos esos llamados? Pues ahora es a la mañana y a la tarde. Y luego cuando salen les damos su porción de comida que hemos preparado. Y usted lo habrá visto en los videos, bolsas y bolsas y bolsas. ¿Por qué? Porque es el poder de la palabra de Cristo la que sustenta todo. Nuestro México, mi hermano, está bendecido. Está bendecido. Aquí hay trabajo. Usted dice, pues tenemos problemas, ya lo sé, pero no es lo mismo. Bendigamos nuestra tierra, bendigamos nuestra nación, bendigamos nuestro pueblo, bendigamos nuestros campos, bendigamos al pueblo que Dios lo ha unido. Y mire que tenemos años con problemas de delincuencia organizada, no han podido dividir a nuestra nación. Siguen creciendo las ciudades. Yo cada vez que vengo voy bajando por el Conín y cada vez está más grande y más grande y más grande y más grande. Le dije a uno de mis choferes, dije, ¿y esas 2 torres detrás de esa montaña? Porque si usted la ve está como del otro lado de la montaña. ¿Quién quiere ir a vivir ahí? No, me dice, todo eso detrás de la montaña es una ciudad, me dice. El enemigo sigue insistiendo en querer guardarlo, querer desanimarlo. Porque le repito, si usted saca a Cristo de su vida, es el comienzo de algo que se desmorona. En el matrimonio, en la casa, en la empresa. ¿Sabe cuántos empresarios se quedaron sin chamba? ¿Cuántos negocios tuvieron que cerrar? ¿Cuántos quedaron lisiados con lo que le llaman el COVID largo, con las consecuencias de una infección que fue hace 2 años, pero todavía están luchando para recuperarse? Mire Colosenses conmigo, capítulo 1. Es parecida a la escritura, el mismo principio. En el versículo 15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas, ¿cuántas cosas? Ayúdeme, ¿cuántas cosas? Las que hay en los cielos, ese es el mundo espiritual. Las que hay en la tierra, esto, acá, esto.
visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es como que Dios tomó a Cristo y metía la mano y creaba. Ahora vamos a sacar acá, y ahora vamos a poner ángeles, y ahora vamos a poner potestades. Todo lo saco de aquí. Mira, esto lo saco de ti, es por ti, y un día volverá todo a ti. Y no solamente eso, la palabra clave aquí es: en Él subsisten. Diga conmigo, subsisten. Es la palabra sinastao, que significa juntar, constituir, poner en el mismo lugar. Escuche esto: pegarlo. Diga conmigo, pegarlo, como un pegamento, para que se mantenga junto. Acercar una cosa con la otra, como quien introduce a alguien, como que yo lo presento a este señor con este otro. Juntar por combinación, establecer, o por composición, como dos partículas de hidrógeno y una de oxígeno hacen el agua. ¿Sabe quién hizo eso? Cristo. Usted dice: ay, ya tampoco. Cristo. Si no fuera por Cristo, nuestras mismas células empezarían a separarse. La mano se iría por allá, el pie se iría por acá, la cabeza se iría por allá. Usted dice: no, pues gracias por la gravedad, ¿no? Sí, pero la gente que va al espacio y que está en lugares donde la gravedad no ejerce su fuerza, se dio cuenta que tampoco se desarma su cuerpo. No se desarma el cuerpo, está todo junto. Pensamos que Cristo, que su palabra es un resquicio religioso, un recurso que usan los aleluyos, algún cristiano, para entretener a la gente. No, señores, tiene que ver con la ciencia misma, con el origen de todas las cosas y el destino de todas las cosas. Porque un día aún los que no creían, toda lengua lo confesará, toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de ella, y dirán: tú eres el mero mero. Se lo pongo en mexicano, en la epístola de los mexicanos, ¿vio? Tú eres el mero mero de todas las cosas. De hecho, le voy a leer un pedazo de un artículo acerca del acelerador lineal, que es un experimento científico de física. Construyeron el más grande de estos aceleradores lineales, está en la Universidad de Stanford, así que no es cualquier cosa. Tiene más de 2 millas, como 3 kilómetros de largo, donde hacen chocar la materia, el átomo, lo chocan para destruirlo y ver qué hay adentro. Es como un poderoso pulverizador de átomos, o como una gran palanca con la cual los científicos, estoy leyendo el artículo, intentan levantar la tapa de los secretos de la materia y descubrir qué es lo que hay en el mundo diminuto de un átomo. Usted abre el átomo y dentro del átomo está el neutrón. Bueno, entonces, ¿qué hay dentro del neutrón? Abre el neutrón y aparece el protón. Y lo siguen abriendo y lo siguen haciendo chocar para que se destruya. Científicos descubrieron una complejidad con la cual nunca soñaron y encontraron partículas, pero tantas partículas
Acá les mencioné 3, átomo, neutrón y protón, pero encontraron tantas otras partículas para las cuales no pueden inventar suficientes nombres. Pero de una cosa están consistentemente de acuerdo: que hay una extraña fuerza que lo mantiene todo unido. Todo unido. No saben cómo llamarla, no saben cómo identificarla. El más osado científico se atrevió a ponerle un nombre y dijo: es un pegamento cósmico. Ja, 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 ja. Mira, a mí me encanta, tengo muchos amigos científicos. De hecho, acá ha estado el astronauta Gary, que me ha instruido en acerca de lo que es la materia oscura, que es aquella parte del mundo y del espacio que saben que existe y que tiene fuerza, pero no saben cómo llamarla. Se llama the dark matter, la materia oscura. Y este fue el astronauta quien me habló de eso, Gary, el que estuvo acá, creo que 2 veces, o 1 o 2 veces. Y ahí me tuve que arrepentir, porque yo siempre dije que las tinieblas, la oscuridad del enemigo es la ausencia de la luz. Y no, señores, es algo real y tangible. Por eso dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Quiere decir que peleaban. Y esto le llamaron pegamento cósmico, a esto que une a todo. Y le decía que tengo amigos científicos y yo me quedé pensando con mis amigos: oiga, ¿les puedo sugerir un nombre entre el montón que tienen ahí en su catálogo? ¿Por qué no lo llaman Jesús? ¿Por qué pegamento cósmico? Tenemos documentos. La Biblia no está reñida con la ciencia. La Biblia no está peleada con el sentido común. Lo que pasa es que hay un mundo que los que no quieren meterse allí no van a comprender. En él fueron creadas todas las cosas, en la tierra, y luego tronos, potestades, dominios. Para eso usted necesita ser espiritual. ¿Qué necesita ser? Ahí es donde no les gusta. Él es antes de todo. Él es antes de todo. Y hermanos, después de este embate del enemigo, este intento de desintegración de nuestra salud, desintegración de nuestra sociedad, desintegración de todo lo que tú amas, de todo lo que Dios te dio, emocional, espíritu, alma y cuerpo. Mire, está tan desintegrado que muchos ni a la iglesia han vuelto. ¿Sabe por qué es eso? Porque en nuestra ecuación, la única momento con Cristo era el domingo. Entonces nos cerraron el domingo y las cosas empezaron a desintegrarse. Por eso Dios le habló al pastor Jonathan que para el próximo año cada casa será una iglesia. Cada casa será una iglesia. No estoy hablando de células, estoy hablando de que usted, papá, es el pastor y que su esposa es su copastora y que sus hijos son los miembros. Y en cada casa habrá una iglesia, un lugar para la presencia de Dios. De hecho, el pastor me decía: mira, así veníamos creciendo. La iglesia, y todos aplaudían cuando vino la crisis, mira, así estaba de grande la iglesia. Cuando vino la crisis, la iglesia mostró su otro lado, así. Ninguna profundidad. Al punto que le digo, nos cerraron los domingos, se acabó la espiritualidad. ¿Sabe lo que usted y yo necesitamos? Cristo. Cristo.
Cristo en la casa, Cristo en el hogar, Cristo en el trabajo, Cristo en la escuela, Cristo en el matrimonio, Cristo en el consultorio, Cristo en la oficina, Cristo en tu ministerio, Cristo en tus proyectos. Meta a Cristo en todo. Porque Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Cuando Dios empezó a crear, de repente algo sucedió que me llevaría tiempo explicarle, pero Satanás fue echado a la tierra antes de que completase la creación e hizo un caos. Estaba todo desordenado, vacío. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. De hecho, estaban mezcladas la tierra y el agua. Usted iba caminando y de repente se ahogaba parado ahí. Entonces Dios dijo un día: voy a comenzar a arreglar este asunto. ¿Y cuál fue su primer palabra? Sea. ¿Y qué fue? Sea la luz. ¿Y qué fue? Pero ¿cómo va a ser la luz si los astros, la luna, las estrellas, el sol fueron creados en el cuarto día? ¿Cuál era la luz del primer día? Cristo. Él dijo que aparezca Cristo. Y en Él, de Él, por medio de Él y para Él, empezaron a sacar todo lo demás y a ponerlo en su lugar. Y Él lo mantiene todo unido y lo sostiene. Sostiene tu vida, sostiene tus hijos, sostiene tu familia, sostiene tu trabajo, sostiene tu provisión, sostiene tu ministerio, sostiene tu fe, sostiene tu espiritualidad. Él lo sostiene todo, como nunca antes. Te quiero pedir, mi hermano, que al acabar este año, Cristo sea el centro